Saludos cordiales, queridos estudiantes. Estamos siguiendo esta secuencia en el Evangelio de Juan, en los 7 yo soy que afirmó el Señor Jesucristo respecto de sí, basado en la pregunta ¿quién es Jesús? No olvidemos que la afirmación yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan viene relacionado también con los 7 milagros que él hizo en el Evangelio de Juan. Estos yo soy también hemos dicho que tienen relación con el nombre sagrado del Señor, es revelado en el Antiguo Testamento. Yo soy. Vamos a considerar el tercer yo soy y el cuarto yo soy. El tercer yo soy es yo soy la puerta y yo soy el buen pastor, el cuarto. Lo vamos a considerar ahora respecto de la pregunta ¿quién es Jesús? ¿No? ¿Quién es Jesús? Yo soy la puerta. Vamos a ver estos dos puntos. La alegoría que no ha sido entendida, que Jesús es el pastor verdadero y que Jesús es la única puerta al redil, es decir, es la única puerta para la salvación. Entonces iniciamos con en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 1 al 6, donde él menciona esta alegoría que no se logró entender por sus oyentes. Dice, de cierto os digo, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Típico de la labor de los pastores en este tiempo y en este contexto oriental, digamos, era que el pastor cuidaba las ovejas durante el día, en la mañana y en la tarde, y en la noche dejaba en el redil bajo el cuidado de como dice aquí, un portero. Los pastores dejaban las ovejas en el redil en la noche a cargo de un portero. El portero generalmente se quedaba durante toda la noche resguardando las ovejas, de modo que las cuidaba de los ladrones o animales salvajes que podían entrar. El portero, obviamente, si venía el pastor, le abría la puerta. Así que lo que está diciendo aquí es yo soy el pastor que tengo acceso a las ovejas, son mis ovejas, pero los que entran no por la puerta son ladrones, ¿no? Haciendo alusión, refiriéndose a los líderes de Israel. Además podemos ver que Jesús llama a sus ovejas, dice, y ellas se salvan en ese sentido, ¿no? Y las ovejas oyen su voz, dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es decir, Jesús llama a sus ovejas a la salvación y ellas oyen su voz y se salvan en ese sentido, ¿no? Y también dice que las ovejas del Señor, sus ovejas, no siguen a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas. Más al extraño no seguirán, dice, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esto es también conocido en las ovejas, en los animales, como ovejas que conocen la voz de su pastor. Sin embargo, ellos no entienden esta alegoría, que él es dueño de las ovejas, ¿no? Relacionado con esto, entonces, tenemos el versículo 7 al 10, y volvió, dice, pues Jesús a decirles, de cierto os digo, es decir, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí hace la afirmación en esta cita el Señor Jesús, la afirmación de yo soy, ¿no? El cuarto yo soy, o el tercer yo soy, perdón, yo soy la puerta. Está diciendo yo soy la puerta de las ovejas, es decir, yo soy el acceso, ¿no? Para mis ovejas. Nadie puede entrar o salir, Él es la puerta, si no es por Él. Las ovejas entran a su seguridad y salen a los pastos de su bendición. Eso podemos decir respecto de esta afirmación. Dice los que antes vinieron, todos los que antes, versículo 8, dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Obviamente se está refiriendo a los falsos líderes que tuvo Israel, desde profetas, en el pueblo de Israel hubieron falsos profetas, pero también, por ejemplo, hubieron los reyes, varios reyes en el Antiguo Testamento, cuando Israel y Judá se dividen, que llevaron realmente a una decadencia espiritual al pueblo de Israel, ¿no? Entonces se está refiriendo a esto, a ellos, a los líderes que Israel tienen y que actualmente también tienen, ¿no? Los que antes de mí vinieron, dice, ladrones son y salteadores. Pero obviamente las ovejas reales y verdaderas del rebaño de Dios no les hicieron caso, dice, no les obedecieron. ¿Qué es la afirmación central de esta enseñanza? Él dice, yo soy la puerta, es decir, Él es la única vía de salvación. Es lo que Él quiere decir cuando dice, yo soy la puerta. Y esto está en referencia al Antiguo Testamento. Habíamos dicho que el Antiguo Testamento puede ser resumido en la afirmación de que Jehová es el que salva, ¿no? La salvación es de Jehová, la salvación es del Señor. No hay otro Dios que pueda salvarnos, redimirnos. Esta es la afirmación en el Nuevo Testamento, aquí en Juan, que hace Jesús, ¿no? Yo soy la puerta, yo soy la vía, la única vía de salvación. Yo soy el único que provee salvación. Por eso es que dice entonces, yo soy la puerta, el que por mí entrare, es decir, el único acceso es el Señor, hay que entrar por Él, y como resultado será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿no? En Él estamos, Él es la única vía de salvación. Eso está diciendo, esa es la afirmación, el tercer yo soy del Señor Jesús. Ahora pasamos al cuarto yo soy, muy relacionado al anterior yo soy. Yo soy el buen pastor, es la cuarta afirmación del Señor Jesús. Eso lo vamos a ver en los versículos 11 al 16. Basados entonces siempre en la pregunta ¿quién es Jesús? Él responde yo soy el buen pastor. El buen pastor es porque Él da su vida por las ovejas. En segundo lugar, el buen pastor ama a sus ovejas y el pastor une a sus ovejas. En versículos 11 al 13 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es pastor, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El que no es dueño de las ovejas no las va a proteger, no puede dar su vida por las ovejas, ¿no? Va a escapar.
En el griego textualmente dice el pastor, el bueno, ¿no? Obviamente por la construcción gramatical el verbo ser se sobreentiende, pero dice el pastor bueno. Luego dice pero el asalariado, ¿no? Es decir, cuando está diciendo yo el buen pastor, el bueno, el pastor, el bueno, se está diferenciando de los otros, y estos otros vienen a ser quienes realmente no son dueños de las ovejas, el asalariado, por ejemplo, que va a huir cuando el peligro acecha a las ovejas, ¿no? Cuando dice bueno, se refiere entonces al carácter noble de este pastor. El pastor, el bueno. Cuando hace ese énfasis del pastor, el bueno, el buen pastor, hace entonces la diferenciación de los otros malos pastores, porque él únicamente es el buen pastor. También implica en este pasaje que hemos leído, así que el asalariado, dice el versículo 13, huye porque es acelerado y no le importan las ovejas. Implica que el pastor, el buen pastor, no va a actuar de esta forma, sino que el buen pastor pone su vida, ¿no? Tiene la voluntad de poner la vida misma, su vida, para proteger a las ovejas. Y es lo que sucedió, ¿no? El buen pastor dio su vida por sus ovejas. Cuando dice su vida, el buen pastor su vida da, esta construcción gramatical nos da a entender que la muerte del Señor, si bien fue profetizada y es la voluntad de Dios mismo, sin embargo el Señor, el pastor en este caso, voluntariamente dio su vida, ¿no? Su vida, Él la dio voluntariamente por el rescate de sus ovejas. Bueno, contrario al buen pastor está el asalariado y el portero, ¿no? Que según el contexto podemos ver que se dirige a los líderes judíos, que son lo contrario al buen pastor. Luego tenemos que el buen pastor ama a sus ovejas, ¿no? Versículos 14 y 15 dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La palabra conozco denota relación de amor, ¿no? Y justo hay un término también en hebreo que es yada, que significa conocer, pero es un conocimiento íntimo, es un conocimiento de amor profundo. De esta misma forma, aquí el término conozco denota una relación de amor. Jesús entonces conoce, dice aquí que conoce a sus ovejas, ¿no? Conozco mis ovejas, es decir, las ama a sus ovejas, en ese sentido de conocer. Y también las ovejas le conocen a Él en esa relación íntima de amor. La relación, ahora, esta forma de conocer, de amar a sus ovejas y que sus ovejas también amen al pastor, fíjense, tiene su comparación, dice, así como el Padre conoce en amor al Hijo, y también el Hijo conoce al Padre, ¿no? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, en esa relación de amor, y pongo mi vida, dice, por las ovejas. Finalmente tenemos el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El buen pastor une a sus ovejas. Esa es la afirmación del Señor. Yo soy, en este caso, el buen pastor. Versículo 16, entonces también tengo otras ovejas. ¿Quiénes son estas ovejas? Se refiere a los gentiles, ¿no?
El rebaño del Señor es el pueblo de Israel, pero él dice, tengo otras ovejas también, que son los gentiles, que no son del redil de Israel. Los gentiles también oirán la voz del pastor, llamándoles para salvación. Aquellas, dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Ya está entonces anticipando el Señor, y así como estaba también anticipado en el Antiguo Testamento, la salvación no solo era para el pueblo de Israel, sino también para los demás pueblos, es decir, para los gentiles. Entonces los gentiles también oirán la voz del pastor, como en nuestro caso hemos escuchado la voz del pastor para salvación. Lo grandioso de esto también es que de ambos pueblos, dice, oirán mi voz y habrá un rebaño. Esto era escandaloso para los judíos, porque ellos realmente tenían una idea muy exclusivista respecto de su relación con Dios, ¿no? Para ellos los gentiles eran nada, y ellos creían que por ser descendientes de Abraham, por estar circuncidados y cumplir la ley, eran aceptos ante el Señor. Sin embargo, desde sus líderes religiosos han rechazado al Señor. Y la maravilla del Evangelio es que el Evangelio es para todos, ¿no? Es tanto para judíos y para gentiles. Y como dice en Efesios y en las cartas del Nuevo Testamento, Dios hizo de dos pueblos uno solo, ¿no? Él hizo uno, Él hizo la iglesia, un solo rebaño. Aunque les parezca muy atrevido a los líderes judíos, pero esta afirmación del Señor es verdadera. Él es el buen pastor. Él es la puerta, ¿no? Yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. La tercera y cuarta afirmación en relación a yo soy en el Evangelio de Juan. Bien, hasta aquí. El Señor les bendiga abundantemente.